Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, padres de familia y docentes que nos acompañan. Bienvenidos al 6º programa radial de Aprendo en Casa, en esta 10ª experiencia. Soy la profesora Isela y me alegra volver a estar con ustedes. A mi lado están sus amigos Pedro y Fátima. Hola, profesora Fátima. Amigas y amigos del primer y segundo grado de secundaria, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Para mí también, amigos y amigas, un saludo fraterno a todas y todos. Bien, Pedro y Fátima, ahora compartamos cómo venimos cuidando la salud. Fátima, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesora Isela, todos los peruanos tienen la gran responsabilidad de recibir la vacuna contra la COVID-19, porque esta los protege y reduce los efectos del contagio. Dialoguen con sus familias para que tomen buenas decisiones y todos podamos recuperar nuestra forma de vivir. La vacuna es vida. Así es, Fátima. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, recordemos que si cuidamos nuestra salud, cuidamos también la de nuestra familia. Asimismo, para el desarrollo de la actividad de hoy, hagan lo siguiente. Inviten a un familiar para que los acompañe y puedan dialogar con él o ella sobre las actividades. Tengan a la mano sus cuadernos de trabajo, así como hojas y todo lo que necesiten para tomar apuntes. Acomódense en su espacio de estudio y coordinen con sus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. Ya estamos listos, profesora. Bien, Pedro. Quiero iniciar comentándoles que en la ciudad de Requena, las autoridades invitaron a la población a participar de un cabildo abierto para tratar asunto de la ciudad que preocupa. La basura de la ciudad cada vez se acumula más y se está botando en un espacio de la carretera que afecta a la población que pasa por ahí y el ambiente. Se requiere con urgencia darle solución a este problema. Profesora, ¿y qué es un cabildo abierto? Un cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los pobladores pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para su comunidad. ¡Qué interesante! Convocar a los pobladores de la comunidad para que participen activamente en la discusión sobre asuntos de interés de su pueblo. Eso me hace recordar también lo que vimos en el programa anterior, acerca de que los incas nos dejaron buenos ejemplos de participación ciudadana para lograr el país que anhelamos. Así es, Pedro, y el programa de hoy se relaciona con la participación ciudadana. Por eso lo hemos titulado Leemos y reflexionamos sobre la importancia de la participación ciudadana en la solución de asuntos públicos. Profesora, el título del programa me hace pensar también en el término de asuntos públicos. Me gusta el programa porque me lleva a pensar cuáles son esos asuntos públicos que deben ser atendidos en mi comunidad. Qué bien, Fátima, por tu curiosidad. Por ello, el propósito del programa es que opinen sobre el contenido del texto respecto a la participación ciudadana
en la solución de asuntos públicos, evaluando la eficacia de la información a partir de su experiencia y contexto. Con gusto voy a opinar, profesora, y sobre todo porque tendré en cuenta lo que sucede en mi comunidad. Claro, Fátima. Y para que puedas opinar con mayor seguridad, van a escribir un párrafo en donde expliques, apoyándote en las ideas del texto leído, sobre un asunto público de tu comunidad que requiere ser atendido con la participación ciudadana para darle solución. Ese será el producto del programa de hoy. Y para ello tendrán en cuenta lo siguiente. Identifica información importante del texto. Opina sobre el contenido del texto relacionándolo con su experiencia. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. Y yo también estaré atento a la lectura, así podré identificar información importante para relacionar mi experiencia con lo que nos dice el texto y opinar con sustento. De eso se trata, Pedro. Por ello, seguiremos la siguiente ruta. En un primer momento, analizaremos el contenido del texto, identificando el tema, subtemas e ideas principales. En un segundo momento, reflexionaremos sobre el contenido del texto, relacionándola con situaciones o casos. Y finalmente, a partir de lo leído, escribirá un párrafo en el que explicará, apoyándose en el texto leído, sobre un asunto público de relevancia en su entorno que necesita ser atendido con la participación ciudadana de su comunidad. ¿Listos, estudiantes de primer y segundo grado de secundaria? Iniciemos entonces con el primer momento. Y el primer momento lo hemos denominado Analizamos el contenido del texto sobre la participación ciudadana. Antes de la lectura. Estudiantes, en el transcurso de la semana han escuchado términos como participación ciudadana y asuntos públicos. Pero, ¿cuánto sabemos acerca de ello? ¿Por qué será necesario conocer al respecto? Pregunten a sus familiares en qué ocasiones participaron en su comunidad para resolver un asunto público. Si ya tienen la respuesta de sus familiares, ahora escuchen el título del texto que leeremos. Participación ciudadana en el Perú. A partir del título les pregunto, ¿qué saben acerca de la participación ciudadana? ¿Qué información acerca de la participación ciudadana creen que les proporcionará el texto? ¿Para qué consideran que les será útil la información que brinda el texto? Profesora, conversé con mi papá sobre la participación ciudadana y me contó que siempre ha participado activamente en las asambleas que hay en la comunidad. Sin embargo, hay personas que, por diversos motivos, no lo hacen ni se involucran con los asuntos de la comunidad. A partir de lo que mi papá me dijo, puedo decir que la participación ciudadana es el involucramiento que los habitantes tienen con su comunidad, y creo que el texto nos va a informar sobre la importancia de participar activamente para tomar decisiones acerca de situaciones o problemas que aquejan a la comunidad. En ese sentido, sí nos será útil la información que nos pueda brindar el texto, porque nos hará reflexionar sobre cómo estamos asumiendo el compromiso que tenemos con el lugar donde vivimos. Así es, Pedro. Ya tienes una idea acerca de la participación ciudadana. Veamos ahora qué nos dice la lectura. Ahora que van a escucharla, les sugiero tomar apuntes sobre la información que nos brindará el texto. Recuerden que tomar apuntes es una técnica para retener información y ello les será útil para elaborar el producto de hoy.
El párrafo en el que expliquen, apoyándose en las ideas del texto leído, sobre un asunto público de su comunidad que requiere ser atendido por los ciudadanos de su comunidad para darle solución. Pedro y Fátima, por favor, ¿me ayudan con la lectura? Sí, profesora, con mucho gusto. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria que nos escuchan, al término de cada lectura realizada por Pedro y Fátima, les formularé preguntas para que puedan anotarlas e ir respondiéndolas con el propósito de que puedan comprender lo que leen. En este proceso durante la lectura, identificaremos también las ideas principales de cada párrafo, así como los subtemas, para que cuando finalicemos la lectura podamos inferir cuál es el tema del texto. ¿Comprendido? Sí, profesora. Ahora sí, estamos listos para iniciar la lectura. La lectura inicia así. Participación ciudadana en el Perú. La participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden formar parte de las decisiones públicas o incidir en ellas, con el fin de que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. Hacemos un alto en este primer párrafo para dialogar. ¿Qué idea importante pudieron identificar en este párrafo? ¿A qué se refiere el texto cuando describe a la participación ciudadana como un conjunto de sistemas por medio de la cual los ciudadanos puedan formar parte de las decisiones públicas? Con sus propias palabras, expliquen en su cuaderno o en una hoja de papel de qué trata este primer párrafo. Profesora, en este primer párrafo pude identificar que lo más importante que se dice es que la participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos pueden formar parte de las decisiones públicas. Esa es la idea más importante, Fátima. Recordemos que para identificarla, cuando realicemos una lectura, hay que estar atentos a la información que nos brinda el texto. La idea principal es una oración que expone la información más importante. Así como la podemos identificar de manera explícita en el texto, es decir, que está escrita, también la podemos deducir y expresar con nuestras propias palabras cuando no aparece escrita en el texto, es decir, cuando está de manera implícita. En esta ocasión, la podemos identificar porque está explícita y la hemos escuchado durante la lectura. Así es, profesora. Y justamente esta idea importante se refiere a que la persona como ciudadano puede intervenir en decisiones que afectan a su comunidad, por ejemplo, mediante asambleas. En mi comunidad, cuando se realizan las asambleas comunales, nuestros padres y abuelos participan en ellas y dan su punto de vista sobre algún problema que hay que solucionar. También quiero decir, profesora, que este primer párrafo trata sobre la definición de lo que es la participación ciudadana. Bien, Pedro, por expresar con tus propias palabras de qué trata este párrafo. Y lo hiciste de manera breve con una frase: definición de participación ciudadana. La respuesta que diste hace referencia al subtema. Recuerden, estudiantes, que los subtemas son los aspectos del tema que se desarrollan en el texto. Se escriben, al igual que el tema, en forma de frase nominal. Una frase nominal es una palabra o grupo de palabras que actúan como sustantivo. Continuamos con la lectura. Fátima, es tu turno de leer. Bien, profesora. La participación por parte de la sociedad civil en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado,
los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en dichos asuntos. Hacemos nuevamente un alto en la lectura. Dialoguemos acerca de este párrafo. ¿Qué idea importante encuentran en él? ¿De qué trata este párrafo? Profesora, el texto nos señala que la participación en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental y está reconocido. Este párrafo trata de la participación como un derecho. ¡Qué buen dato! Significa que todo ciudadano puede participar en una asamblea, un cabildo abierto, entre otros, para tratar asuntos públicos. Mi abuela siempre nos decía que no podemos ser indiferentes si algo está sucediendo en nuestra comunidad. El otro día participó de una asamblea convocada por el alcalde para darle solución a un problema. En nuestra comunidad hubo varios robos seguidos. En esa asamblea acordaron organizarse para formar rondas campesinas y así velar por la seguridad. Muchos vecinos participaron. Qué interesante lo que nos comentas, Pedro. Has identificado un asunto público que fue de interés para tu comunidad, ya que afectaba el bienestar de los pobladores. Los asuntos públicos tienen una magnitud colectiva, ya que involucran decisiones colectivas frente a una situación o problema que se debe solucionar y sobre el cual tenemos responsabilidad como sociedad y como país. Continuemos con la lectura. Es importante que el Estado promueva e incentive la participación ciudadana en la toma de decisiones, para que luego dichas políticas sean la base de un desarrollo sostenible. Se debe tener en cuenta además que la democracia se fortalece con los mecanismos de participación ciudadana, porque permite la gestión compartida del desarrollo sostenible y de la calidad de vida de la población. Y con respecto a este tercer y último párrafo, estudiantes, les pregunto, ¿qué idea importante se resalta? Y finalmente, ¿de qué trata el texto en general? La idea importante es que el Estado debe promover la participación ciudadana, ya que de esa manera la democracia se fortalece. Y el texto en general trata de la participación ciudadana. Bien, Fátima. Recuerden, estudiantes de primer y segundo grado, que al finalizar una lectura minuciosa como la que realizamos hoy día, debemos siempre identificar el tema y que ello se logra cuando expresamos cuál es el asunto del texto en una frase nominal. El tema es el asunto del texto y expresa de manera resumida todo su contenido. Entonces, con todo lo dicho, hemos terminado el primer momento, que consistió en analizar el contenido del texto e identificar el tema, los subtemas y las ideas principales. Profesora, entonces pasamos al siguiente momento denominado Reflexionamos sobre el contenido del texto. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. A partir de la información proporcionada por el texto, sus apuntes y las respuestas que dieron a las preguntas que se les formuló al término de cada párrafo, es momento de reflexionar sobre el contenido del texto y lo haremos opinando y tomando una postura sobre lo leído. Por ello les pregunto, ¿están de acuerdo con lo que señala el autor del texto cuando expresa que la democracia se fortalece con los mecanismos de participación ciudadana? Explica. Profesora, si entendemos que la participación ciudadana es importante porque nos permite involucrarnos activamente como ciudadanos en la toma de decisiones públicas que tienen repercusión en nuestras vidas. Sí estoy de acuerdo con lo que señala el autor. Gracias a esos mecanismos como las asambleas, los cabildos abiertos, entre otros,
podemos escuchar y ser parte de la toma de decisiones para solucionar problemas que afectan nuestra comunidad. Un asunto público en mi comunidad es la contaminación de sus ríos, porque la gente arroja todo tipo de desechos allí. Si no hacemos algo pronto, esta situación continuará afectándonos. En cambio, al participar en la próxima asamblea en la que se abordará esta problemática, estaremos poniendo en práctica lo que dice el autor, que la democracia se fortalece, y además estaremos abordando un asunto público. Así es, Fátima. Qué bien que des tu opinión y tengas una postura acerca de lo que está afectando a tu comunidad. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. A partir de lo abordado en el programa, es momento del reto. Tomen nota. Escriban un párrafo en donde expliquen, apoyándose en las ideas del texto leído, un asunto público de su comunidad que requiere ser atendido a través de la participación ciudadana. Para ello, primero identifiquen el asunto público de interés y luego expliquen por qué requiere ser atendido con la participación ciudadana de todos. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, hemos concluido el segundo momento de la ruta de la actividad, que consistió en reflexionar sobre lo leído y cumplir el reto del programa. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿cómo les será útil el haber analizado la información del texto y haber reflexionado sobre su contenido? Para que complementen lo aprendido el día de hoy sobre las ideas principales, el subtema y el tema, los invito a consultar el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras en las páginas 61, 71 y 83. Ello les ayudará a reforzar los puntos mencionados. Tema, subtema, idea principal. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, comparte con tu profesora o profesor el párrafo que escribieron y dialoguen sobre la explicación que dieron al respecto. Por otra parte, si tienen dudas acerca de alguna idea del texto leído que llamó su atención, comuníquenselas también. Así podrán apoyarlos en su aprendizaje. Madres y padres de familia, intercambien opiniones con sus hijas e hijos respecto de lo que han leído sobre la participación ciudadana. Coméntenles a partir de su experiencia de vida sobre su participación en los asuntos públicos que afectan a su comunidad. Será muy significativo este diálogo, ya que les permitirá comprender mejor la importancia de la participación ciudadana para solucionar asuntos públicos en su comunidad. Colegas docentes, dialoguen con sus estudiantes sobre lo trabajado el día de hoy. Pregúntenles si les resultó fácil comprender el texto, así como el tema, el subtema y las ideas principales. Profundicen la comprensión haciendo uso del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. Bríndenles a sus estudiantes retroalimentación. Refuercen el análisis de la lectura, motivando en ellos el gusto por la lectura. Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, esperamos que este programa haya seguido fortaleciendo sus competencias comunicativas. Los invito a revisar sus cuadernos de trabajo y buscar lecturas respecto de lo abordado el día de hoy. Estoy segura de que disfrutarán de la lectura. Hasta nuestro próximo encuentro. Del 9 al 11 de diciembre se realizará el 14 Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, organizado por el Ministerio de Educación, donde tendremos conferencias magistrales y mesas temáticas
para analizar los avances y retos de la educación intercultural bilingüe. Pide más información al especialista EIB de Tugel, Dre Ogre. Contamos con tu participación. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.